El 21 de marzo de 2012, el entonces presidente José Mujica reconocía la responsabilidad del Estado uruguayo en la desaparición de María Claudia García de Hellman, argentina, trasladada a Uruguay y que aún hoy permanece desaparecida. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la denuncia había sido presentada un año antes por su hija, Macarena Hellman, y por Juan Hellman, su suegro de María Claudia García de Hellman. Y vamos a recordar brevemente qué es lo que decía el entonces presidente José Mujica en la Asamblea General Legislativa. Como víctimas de violaciones de los derechos humanos, María Claudia García y su familia tienen el derecho que obliga éticamente al Estado al reconocimiento, asunción de responsabilidad y reparación por los actos que padecieron. A tales efectos, hemos avanzado hacia el cumplimiento de la sentencia dispuesta, removiendo los obstáculos jurídicos que impedían la investigación y adoptando todas las medidas necesarias para favorecer e impulsar la misma. En tanto, ella no cesará hasta la ubicación definitiva de María Claudia García y Lureta Goyena de Hellman e individualización de los responsables de los hechos. Y ya es un gusto recibir en Palabras Cruzadas a Macarena Hellman. Bienvenida, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, un gusto estar acá. Pasaron ya 13 años de este pronunciamiento del entonces presidente José Mujica, 14 años de cuando tú y tu abuelo se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo decía el propio Mujica, buscando que la justicia avanzara, porque la justicia en el Uruguay, a partir de la ley de caducidad, no permitía avanzar en esta búsqueda de tu madre, María Claudia. ¿Es así? Sí, efectivamente, que también era un punto al que se había llegado luego de varios años, unos 5 años de conversaciones. O sea, primero la denuncia se presenta ante la Comisión Interamericana, que la admite, hace una serie de intercambios con el Estado, viendo si se puede avanzar en la resolución de la situación. En la medida que esto no es posible, se traslada la denuncia a la Corte Interamericana. Y bueno, nosotros veníamos ya desde el 2006 con esta denuncia, pero efectivamente es en el 2011 o 2010 cuando se traslada a la Corte, y allí, bueno, tenemos audiencias y, bueno, hay una serie de intercambios que luego devienen en una sentencia, ¿no? Al no encontrar satisfacción por parte del Estado de las demandas, que fundamentalmente se centraban en el avance de la justicia, es que, bueno, que se llega a esta resolución, sin perjuicio de todo una serie de derechos que habían sido violentados y que, bueno, ameritaban una reparación en la medida, evidentemente no vuelven las cosas a donde tenían que haber estado, pero bueno, se repara lo posible, ¿verdad? Uh-huh. Macarena, María Claudia, tu madre, fue traída a Uruguay y venía embarazada, muy joven, 19 años, y desde ese momento hasta que llega en 2005 Tabaré Vázquez y hay información como que se encuentran los restos, pero no se encontraron, no se ha sabido absolutamente nada. No, bueno, en realidad, a la luz de lo que ha pasado últimamente y de los hallazgos que han habido,
es una zona que en realidad todavía no se puede descartar, sí en un punto concreto que se había señalado, pero sí esta zona que se había marcado es la zona donde han aparecido los restos de otros compañeros, ¿no? Entonces, en realidad, y en función de lo que se pudo ver, y es que la excavación no fue exhaustiva, completa, hasta el día de hoy está esa zona que se está excavando y que, bueno, todavía no podemos decir que no está allí. En la medida que se avance y se agote esa zona, bueno, si es que no aparecen los restos, efectivamente podemos decir que no fue así. Pero yo quiero como hacer esa puntualización en el sentido de que la zona que se señaló es la zona donde han aparecido restos. Entonces, bueno, capaz que no era un punto definido, pero sí se continúa excavando esa zona. El tema es que, bueno, dadas las condiciones, los recursos, etcétera, los tiempos son muy largos, ¿no? Y ahora, y a nivel general, ¿cómo has visto el avance en esta materia de encontrar a nuestros desaparecidos, de lo que ha hecho el Estado, los gobiernos en los últimos años desde que regresamos a la democracia? ¿Qué balance haces? Bueno, sin duda no se hizo todo lo que se podía hacer. Creo que queda mucho por hacer todavía y que sí podemos decir que no fue suficiente. Naturalmente hubo todo un aprendizaje también, ¿no? Era una situación que al haberse tardado tanto en asumirla el Estado, fíjate que la primera vez que se ingresa a excavar es en el año 2005, habiendo pasado ya un lote de años perdidos, ¿no? Porque en realidad en la medida que pasa el tiempo se van perdiendo testimonios, los sobrevivientes, algunos van falleciendo, los familiares, las madres. Entonces el ritmo sin duda fue muy lento. Creo que lo podíamos haber hecho con mayor celeridad. Sin embargo, bueno, creo que también hay un poco ahí de idiosincrasia y también intencionalidad, por supuesto, durante años que de estos temas no era un tema que estaba en agenda. O sea, intencionalidad, ¿no? De querer tapar o de no mover claro. mucho, digamos. Sí. Digo, sin duda, excavar se podía haber hecho muchísimo antes. Sin embargo, no fue hasta el 2005 que sí se entró a un predio a excavar. Y después, bueno, han transcurrido los años, todo es perfectible, eso no tengo la menor duda. Creo que en la medida que pasó el tiempo hemos ido logrando mejores condiciones, un equipo de antropología consolidado, sobre todo siempre se planteaba que en realidad lo que necesitábamos era un equipo que se consolidara en el tiempo, que además tiene que tener determinadas características para poder tener una comunicación adecuada y para generar la confianza necesaria para el trabajo con los familiares, ¿no? Todas las investigaciones hasta el momento, la mayor parte de la información la han dado los familiares y sobrevivientes. Hasta ahora creo que más allá de que tengo conocimiento, por supuesto que hay instancias de investigación, yo hasta el día de hoy, respecto de mi caso, no conozco ningún avance. Y en realidad las excavaciones creo que no han sido necesariamente por esas investigaciones preliminares, sino que en realidad se trató de excavar exhaustivamente en las zonas que, si uno mira los testimonios muchas veces son muy vagos, y esa es naturalmente la principal dificultad, ¿no? Fíjate que hay cauteladas, creo que 30 y pico de hectáreas. Y a veces incluso hay información que se brinda para despistar o para generar confusión también, ¿no? Para generar confusión, inclusive hay información mentirosa que coincide. O sea, eso también da para analizar, ¿no? Entonces, creo que las excavaciones con el tiempo han tenido un ritmo muy bueno, que se tardó bastante en poder llegar a esa
esa situación. Creo que sigue faltando investigación previa, muchísima. Creo además que es posible, porque yo creo que hay también alguna convicción de que hay cosas que no son posibles y que, bueno, o sea, y de eso se trata, ¿no? Uno cuando reclama investigación, naturalmente los resultados, si se hace una buena investigación, en algún momento van a llegar. Claro que puede ser que no se encuentren algunos restos que estamos buscando. Eso también puede ser. Lo que pasa que uno lo que pretende es quedarse tranquilo de que todo lo que se podía hacer se hizo. Y creo que de eso estamos muy lejos todavía. Uh-huh. Macarena, incluso de tu propia información, ¿no? Dios, a tu madre, María Claudia, se la trae a Montevideo, Uruguay, en el hospital militar naces tú, se cree que en noviembre del 76. ¿Hay información generada? Porque, digo, decir, de tu nacimiento, ¿el hospital militar tiene esa información? Bueno, hay presunción de que sí. El 1 de noviembre, de hecho, hay registrado un nacimiento que no se puede identificar como otra persona, con un nombre que no es el de mi madre, pero tampoco es el de otra presa política que haya dado a luz en el hospital militar que se tenga conocimiento. Es justamente el 1 de noviembre, que es la fecha señalada de mi nacimiento. Eso en este momento está en etapa de análisis. Yo lo presenté a la Fiscalía hace un tiempo, porque bueno, estaba ese nacimiento allí que llamaba mucho la atención. Habla de la procedencia de la mujer y dice Celdario. Celdario dice. Celdario. Todo eso está en archivos del Hospital Militar. O sea, yo creo que efectivamente hay muchísima información que leer pormenorizadamente. Muchas veces uno cuando lee o cuando recibe determinada información no la interpreta igual en un momento como de pronto 5 años más adelante con otra información. Yo creo que se han hecho esfuerzos, pero que quizás han sido dispersos y que no se ha logrado una continuidad de un periodo a otro en ese trabajo. Es muy difícil, bueno, eso lo indica la experiencia. Para mí tendría que ser un poco más sencillo, pero la experiencia indica eso, que ha sido muy difícil lograr una continuidad en las investigaciones. Entonces, bueno, y en la construcción naturalmente de hipótesis, yo no digo que no se estén haciendo cosas, yo la verdad desconozco mucho sobre el tema de investigaciones que ha llevado adelante en la institución, sencillamente porque no he accedido a esa información. Hemos preguntado en reiteradas oportunidades mediante el proceso de seguimiento de la supervisión de la sentencia, y siempre obtenemos respuestas bastante vagas. Hemos mantenido reuniones, he tenido algunas respuestas prácticamente irrespetuosas. Entonces, la verdad... ¿Por parte de la Institución de Derechos Humanos? Por parte de quienes en su momento debieron darnos algún tipo de información. Entonces ya llega un momento que uno se cansa y bueno, y cambia el talante, naturalmente, del intercambio de la comunicación. Hay algo, además, que está señalado por la Corte, y es que, además de llevar a cabo las investigaciones y todo lo que recomienda en función de estándares y de un montón de cosas, una parte importante es la comunicación con los familiares y la eventual participación de los familiares. Eso, la verdad, no ha ocurrido en ningún momento. Yo la información que he accedido la he solicitado a autoridades nacionales y bueno, he tenido la respuesta en el momento que la he solicitado, pero no en el marco de una investigación que yo sepa que está llevando adelante alguien que está investigando mi caso. Naturalmente que no hay solamente que investigar mi caso, pero bueno, hay una sentencia que dice que hay que investigar mi caso también. Uh-huh. Y la información general a mí no me satisface para nada. O sea, entiendo que a nadie.
Y la verdad que para que sea una cuestión de fe ya es un poco tarde. O sea, yo ya fe no hago en prácticamente nada. ¿Hay novedades desde la Corte Interamericana de pedir información? Porque, bueno, pasan los años. Sí, bueno, la sentencia de la Corte tiene un proceso que es el proceso de supervisión de la sentencia, que es mientras la sentencia no se cumpla, la Corte va a seguir supervisando esa sentencia, y hay una serie de intercambios con el Estado. Se solicitan siempre en el marco de la resolución de la Corte, ¿no? Nadie va a inventar nada nuevo. Y bueno, se ha solicitado la información. En este último tiempo se ha respondido, pero todavía deja bastante que desear el nivel de cumplimiento de la sentencia. Lamentablemente, y es lo que pasa una vez que fue el acto de reconocimiento, toda esa y bueno, y una vez también que los aspectos centrales también ocurrieron, ¿no? Después, naturalmente, baja la intensidad, y bueno, al día de hoy estamos con aspectos que no han sido cumplidos totalmente. Uno de ellos es la investigación del paradero. La respuesta que he tenido va en el sentido de que se está trabajando para conseguir nuevos testimonios. A mí la verdad no es una respuesta. A quien contesta le parecerá que sí, pero no lo es. Eso sí es permanente, me imagino que de eso se trata el trabajo. Pero bueno, información nueva, además de la que consiguió mi abuelo, y ayudado, por supuesto, por mucha gente, por organismos, por el Estado en oportunidades, pero es la información que se consiguió mediante la investigación de mi abuelo y su mujer. ¿Nuevo de acá, desde ese momento acá, nada? Nada, salvo esto que te digo respecto de esos registros en el libro de partos, que tampoco surgió de ningún equipo de investigación. En realidad surgió porque un periodista estaba analizando información para publicar un libro. Aparece un documento que llevaba a esa información, y bueno, yo me encargué de seguir la información, de seguirle la pista a ese documento. Pero fuiste vos la que te encargaste, digamos, claro, de averiguar. No, exacto, sí. Cuando solicité, es justo decirlo también, cuando solicité información a las autoridades, la información que solicité me fue brindada con celeridad. Pero bueno, llega un momento que se tranca eso. Aparte, es difícil llegar a una convicción, en el sentido de que, bueno, es una inscripción con un nombre falso. Hay que ver qué más puede salir de ahí. Vos decís de ese noviembre del 76, claro, en el hospital militar. Sí. Hay una inscripción con un nombre falso de una mujer que parió, y lo que se dice es Celdario. No se sabe el nombre, o el nombre está... No, hay un nombre que no es el de mi mamá, pero sí hace alusión al Celdario. Bueno, se sospecha que en realidad le pusieron otro nombre. Y da para pensar que sí. Entonces, bueno, a raíz de eso... todo esto está en el marco de que, además de la investigación del paradero de mi madre y del avance de la justicia en ese sentido, también estaba todo lo que llevó a mi sustracción, desaparición y supresión de estado civil durante 23 años, 24 años. ¿No? Entonces, también es en el marco de lo que marcaba la Corte. Hay también una línea, bueno, digo... Porque a vos te adoptaron. A mí me adoptaron, hay una adopción legal, en el marco de una ley que, bueno, en realidad no surge nada más que una partida de padres desconocidos, y esa partida se anula, y después se obtiene la partida se llamaba legitimación adoptiva, ¿no? Pero todo eso tuvo un proceso judicial. Entonces, me parece que hay muchos aspectos para investigar, y que todo está conectado con todo. Entonces, bueno, yo no voy a decir que no se está haciendo nada, porque no quiero ser injusta tampoco, y probablemente se esté trabajando en un sentido que no va en el sentido de, valga la redundancia,
de saber el paradero de mi mamá. Y además de todo el tema de tu sustracción, es decir, y a la vez de saber si efectivamente esa persona que está registrada en el hospital militar del año 76, quién era efectivamente. Uh-huh. Y esa información la tiene que buscar la Institución de Derechos Humanos. Mirá, eso surge, yo lo trasladé al ámbito judicial, o sea, al ámbito de la fiscalía en realidad. ¿Presentaste denuncia a la fiscalía? Sí, presenté la información que tenía a la fiscalía. En la fiscalía se avanzó con algunas medidas en relación a eso, pero bueno, está todavía pendiente. ¿Estamos hablando de cuántos años? No, eso yo lo presenté, eso fue el año pasado. Es reciente. Es reciente. Sí, bueno, es reciente, pero estaba ahí desde hace cuántos años, ¿no? O sea, en el hospital militar. Es reciente porque vos como que lo descubriste para poder presentar. presentar. Sí, ya te digo, un periodista estaba analizando la documentación para un libro y en marco de eso obtuvo, mediante solicitud de acceso a la información, un documento que hablaba de ese parto. Uh-huh. Que era eso también fue en el marco de la investigación, entre comillas, porque no creo que haya sido una investigación real. Digo, de hecho, pude ver el expediente y realmente se nota que es algo preparado, digamos, del año 2000. Una solicitud que se hace por parte del Ministerio de Defensa en el año 2000. O sea que estamos hablando hace 25 años, ese documento está allí. Y bueno, y eso lleva también a qué pasa con los archivos y cómo se ordenan y cómo se facilita su acceso y cómo está todo relacionado. Sí, está todo conectado ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, yo no reitero, no voy a decir que no se hizo nada, pero no es real tampoco. Ahora, falta muchísimo y me parece que sí podría haberse hecho con mayor celeridad y con otra continuidad. Macarena Hellman, te agradecemos mucho tu visita esta tarde, tus aportes a Palabras Cruzadas y suerte. Por favor.